Sistema de Radio, Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presenta un espacio de opinión política abierta. Qué respeto, ¿por qué me tratas así? Ay, cállate. No digas eso. Si no, imagínate. Buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Hecho Político y Gobierno. Recuerden que las opiniones son responsables de quienes las emitimos, o sea, nosotros los académicos. Y bueno, saludamos con muchísimo afecto a mis colegas, que el día de hoy tengo una representación de derecho, Guillermo Gómez Romo del Vivar, y una representación del Departamento de Gestión Pública, el doctor Ramírez Macías. Muy bien, buenas noches, colegas. Bueno, el día de hoy vamos a analizar, bueno, como siempre, vamos a tratar de tener los más temas posibles. El día de hoy vamos a hablar sobre el último debate que hubo entre Trump y Hillary. Parece que creo que se definieron, ¿verdad? No sabemos. Designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? En este tema, si son autónomos o no son autónomos, ¿no? Ahí se juegan temas muy importantes, de controversias electorales, ¿no? Fundamentales. Y bueno, último, uno de los temas también que se quedó el programa pasado es el tema de Duarte. Bueno, ahora se supone que tiene orden de aprehensión, ¿no? Vamos a ver por qué esta orden de aprehensión justo ahora, es positivo, es negativo, ir a la cárcel, no irá. Creo que son los temas que el día de hoy vamos a analizar. Agradezco como siempre de verdad el apoyo, la solidaridad tanto de quien se dedica en este caso a apoyarnos aquí en las grabaciones, que es Artemio con Carreras Beltrán, y bueno, y atrás de los micrófonos Francisco, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos, digamos, de manera, ahora sí que sin falta y muy puntualmente. Bueno, pues iniciamos con el tema vamos a empezar con los temas nacionales, ¿les parece? Entonces vamos con el tema de los nuevos magistrados. Hay aquí, como sabemos, afortunadamente o desafortunadamente, tienen que pasar por el legislativo. En este caso, el Senado es quien los aprueba, si no me equivoco, y bueno, como sabemos, el Senado tiene mayoría priista. Entonces, en este sentido, uno podría pensar que, digamos, las ternas o digamos, el procedimiento, digo, aparte de que me queda claro que tienen experiencia en el tema, también juega este tema de quiénes son más favorables o no a los partidos políticos, en este caso al Partido de Revolución Institucional. Entonces, en este caso, Guillermo, tú además que has trabajado en temas electorales, digamos, has estado cerca en este tema, o sea, ¿qué opinas en este sentido? O sea, en este caso los magistrados que son designados por el Poder Legislativo pueden ser autónomos o desafortunadamente, digamos, pasan por esto que le llamamos el partidismo, y pues este inicio que se pretendía de autonomía estás tocando. Sí, gracias por la invitación, Aide. Y en efecto, uno de los temas relevantes es la renovación de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, que es el órgano máximo no jurisdiccional en la materia de validez y calificación de elecciones a nivel nacional. Y esto es muy importante porque definitivamente pues sigue el tema ahí de los partidos políticos, ¿no? Y sigue la mano, sobre todo por los procesos de designación. Lo podemos contrastar con lo que son designaciones de consejeros electorales, y son procedimientos totalmente distintos, ¿no? La última reforma de 2014 nos hizo ver cómo se integran los órganos electorales locales, los administrativos, donde primeramente hay que acreditar experiencia electoral, hay que hacer un examen de conocimientos, realizar un ensayo, una entrevista. Y bueno, son varios filtros que permiten un control adecuado y que no de primera mano llegan los partidos políticos a atender a sus cuotas de designación, ¿no? Yo creo que esto en la parte jurisdiccional, electoral, pues todavía no se ve, ¿no? Ahí lo siguen hablando del Senado, en los órganos administrativos electorales, incluyendo los locales, ya no los nombran los poderes locales, es a través de este procedimiento. Entonces creo que esta parte sí todavía pues deja mucho por trabajar y por desear, ¿no? Además también entraría también la parte inclusive, ¿por qué no señalarla?, de
de equidad de género, donde ya a los institutos electorales se les pide el 50-50 y también los tribunales electorales condicionales, los condicionales electorales no están tampoco, esta regla no se está observando, ¿no? O sea, ¿tú crees que el Senado no eligió, digamos, de manera partidista finalmente, o sea, que fue autónoma? No, yo creo que sí, definitivamente se sigue manejando la parte de elección partidista, ¿no? O sea, no me queda duda. Y lo digo, a diferencia de los institutos electorales, donde si bien quizá en la última etapa pueden irse de manera partidista, pero sí hay un mayor control de que por lo menos lleguen los mejores, ¿no? Ah, claro. Producto, le repito, de un examen, de un ensayo, de una entrevista, y hasta el último la cuestión partidista, pero aquí es de primera mano, ¿no? Se elija, digamos, por lo que tengo entendido, digo, hay ternas, ¿no? Así es. Y estas ternas se eligen, digamos, por el Senado y se elige ahí uno, ¿no? ¿O cómo es este procedimiento? Sí, por ternas, bueno, si mal no recuerdo, fueron más de 150, ¿no? Los participantes. Sí. Pero bueno, a través de ternas son entrevistas y demás. Pero creo, y lo repito, que falta un mayor control, ¿no? En la selección, como ya fue el caso de integración de nuevos sectores locales. Pero fíjate qué interesante, porque para los consejeros ciudadanos, en este caso del INE, como tú dices, ¿no? Me acuerdo muy bien que participaron en una entrevista, hubo, digamos, como varias pruebas de conocimiento, su currículum, filtros, ¿no? Varios filtros, efectivamente, y al final quedaron 50, ¿no? Y de estos 50, pues ya viene ahora el tema partidista y a quién apoya, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Porque si bien, digo, cada función ocupa un lugar importante, me parece que el tribunal es todavía mucho más porque es finalmente donde se concreta una decisión, digamos, un conflicto electoral y deben estar los mejores, ¿no? Entonces, fíjate, aquí, en ese sentido, digo, tú que eres conocedor del tema, ¿por qué no se ha implementado, digamos, este tipo de cosas de conocimiento, experiencia, en el caso de los magistrados electorales, Pues ojalá y también se trabaje, yo creo, porque es muy importante tanto para el Tribunal Electoral Federal, las salas regionales y también los tribunales electorales locales que se designaron, igual que los OPLES a nivel local. También la asignación de ellos, ¿no? De magistrados electorales locales fue vía Senado, ¿no? Inclusive recuerdo el procedimiento y pues está ahí documentado, ¿no? Se les iba a hacer un examen de conocimientos y el tiempo de salir encima. Y ya no se hizo examen, fue designación directa, ¿no? Y lo repito, eso por un lado, y por el otro lado, la importancia, ¿no? Que tú lo sabes más que yo, ¿no? De la cuestión de género, donde también hay órganos electorales locales jurisdiccionales que únicamente hay hombres, ¿no? En su totalidad. Pero sí fue un procedimiento muy distinto el que vivieron los grupos electorales, empezamos por el IFE, ahora INE, a los tribunales electorales, tanto jurisdiccional, electoral, federal como locales, ¿no? Y que sí es importante, yo creo, homologar esa parte, ¿no? Con un buen control de designación, y lo repito, sobre todo, que tengan conocimiento, ¿no? Lo vimos en consejeros electorales. En el primer filtro que fue el examen se quedaron magistrados, se quedaron presidentes de institutos, entonces ya no fue el típico, ¿no? Que pasaba por el amigo, el compadre, el partido político, sino de ahí fueron saliendo. Yo recuerdo en particular el caso de Michoacán, que dividieron hombres y mujeres, y en hombres se inscribieron más de 253, y de ahí empezó la depuración, ¿no? Hasta llegar a los 25 mejores, y de esos 25 luego los últimos 10 y finalmente los 4, ¿no? Que quedaron de consejeros, y así en cada entidad federativa, ¿no? Dividiendo hombres y mujeres. Ok, Macías, en ese sentido, ¿tú crees que de nuevo también coincides con Guillermo? Digamos, hay un tema partidista y además que se está jugando, ¿no? Viene la elección más importante para ahorita, bueno, no importante, diga, la que viene, la de 2018, que esta me parece que es fundamental para el PRI. Entonces yo sí creo que es una forma también de ir poniendo, digamos, de su lado algunas instituciones. Entonces no sé si esto también pueda funcionarle, diga, pensando a futuro. Sí, claro. De hecho, una vez designados los 7 magníficos, hay una declaración por ahí de un panista, Fernando Yunes, que se congratula mucho por el resultado obtenido, y dice, bueno, ellos serán los responsables de calificar lo que serán los más complejos y grandes procesos o comicios presidenciales en la historia de México.
Entonces, bueno, ahí, pues, no sé, suena advertencia o suena amenaza, o a qué suena el estar visualizando la próxima elección presidencial de esta naturaleza, ¿no? Bueno, que tenga los reflectores desde ahorita, pues potencialmente dices qué bueno y qué bueno que las instituciones se fortalezcan y ganen en confianza. Sin embargo, de lo que comentaban ahorita, justamente una nota del Reforma del 3 de octubre de 2014, o sea, hace 3 años, 2 años apenas, ¿no? La nota era que concretan los partidos la cuota de magistrados, ¿no? A manera de cuota, los senadores del PRI, PAN, PRD y PB se repartieron una designación de 67 nuevos magistrados electorales, que quedó siempre ese velo de sospecha, donde incluso algunos de esos nombramientos llegan hoy al tribunal, en la sala 1 de Nuevo León, ¿no? Que ha sido bastante... ha sido muy buena, ¿no? La sala Monterrey, ¿no? Bueno, ha dado noticia, ¿no? Sí, ha dado buena para quién, sí, buena sí. para dónde, buena cómo. Sí, Habría que ver que finalmente se reconoce como cuota del PAN. Reyes Mondragón, ¿no? Se reconoce como cuota del PAN. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues está en la balanza esos dos elementos. Por un lado, si esto significa profesionalización y meritocracia, qué bueno, salvo que yo diría, la meritocracia, ¿cómo la vamos a estar midiendo? Porque, poner en la balanza un currículum pudiera ser una ventaja, pudiera ser una ganancia, pero yo diría no solamente el currículum, sino el desempeño que se va teniendo, que creo que eso es lo que le daría mérito a la meritocracia, ¿no? El desempeño que se va a lograr, el desempeño que se va a tener, y finalmente, como tenemos, en la semana pasada hubo un congreso internacional que convoca el Centro de Estudios Constitucionales en la Ciudad de México, y uno de los participantes se quejaba mucho que fue de los que finalmente no fueron elegidos, y mencionaba cómo en la ronda de entrevistas un senador le decía, bueno, ¿está usted consciente que buscamos un perfil conservador? Entonces él detallaba justo ese elemento diciendo conservador, ¿en qué sentido? Conservador, ¿cómo? ¿Qué entenderíamos por conservador, ¿no? Entonces, así están las entrañas de nuestra democracia, en donde pues hay mucho camino que seguir, sobre todo porque abonarle a la confianza de una institución se le abona, pero sobre la desconfianza de la sociedad. O sea, todavía tenemos desconfianza, y si se dan cuenta, estos nombramientos profesionalizados, o de alguna suerte mayormente profesionalizados, pues no nos van a cubrir de todas las trapacerías y rapacerías que en un proceso electoral se desatan, ¿no? El uso de los medios, en fin, ya todo lo que hemos estado, todas las mañas. Sí, el permitir la campaña negra, el permitir que el Partido Verde, que el Partido Verde haya tenido tantísimas... porque estamos fortaleciendo, pero la última trinchera, ¿no? La de la legalidad, pero la de la legitimidad, en ese sentido creo que falta también mucho por avanzar. En este caso estamos hablando de este proceso, y hay que generarse una opinión de este proceso. De repente me siento como gringo, ¿no? Siguiendo los debates y siguiendo a la Hillary diciendo, bueno, pero es que aquí además se están en juego en esta elección presidencial los nombramientos de la Suprema Corte, y entonces ahora que estemos discutiendo el Tribunal Federal Electoral, vaya, bueno, me hace sentir en un otro primer mundo, que sin embargo no refleja la realidad de nuestra democracia, ¿no? Y de nuestros procesos, ¿no? Y creo que eso está importante. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Está bien el análisis de lo que acontece por parte de nuestros especialistas, pero también debemos de preocuparnos porque esto se entienda muy bien en la sociedad. ¿Qué significa exactamente tener este tipo de instituciones, ¿no? Y qué significa llegar a estos nombramientos en estos momentos de preámbulo de la del 18, ¿no? Que en efecto pues está generando ya desde ya mucha expectativa hacia dónde
nos vamos a mover. No, fíjate que aquí dices un tema que me parece bien importante, porque en el caso mexicano, donde hay una gran desconfianza de los actores, una gran desconfianza hacia las instituciones, se han formado institución tras institución tras institución. Entonces, por ejemplo, nosotros si vemos, por ejemplo, países, digamos, donde hay un tema de confianza institucional, pues esto de los magistrados electorales ya es too much, ¿no? O sea, es demasiado, ¿no? Digamos, no hay tal, o sea, hay una oficina, digamos, que es la que cuenta los votos, se acabó, ¿no? O sea, hay una confianza. Pero aquí es interesante, tenemos consejeros ciudadanos, además tenemos tribunal y además tenemos, digamos, una serie de la FEPAL, ¿no? O sea, temas ahí que para fortalecer la transparencia, ¿no? Que es un tema, parece que es muy, muy preocupante. Sí, y no olvidar, fíjate, un tema bien interesante de lo que se está comentando, yo diría, sin menoscabo a las bondades que este proceso ha reflejado, creo que también, pues, en aras de esta información y esta preocupación informada, creo que es también, habría que recordar un elemento básico de nuestra configuración nacional. Estamos hablando de instituciones, pero yo creo que más que instituciones habría que checar el alcance poderes. No solo, porque si nos quedamos en instituciones, yo creo que nos quedamos en un nivel medio, exactamente. Y tendríamos que abrir el enfoque, el zoom, para precisar también cómo en México vivimos un revoltijo, un sano revoltijo institucional, ¿no? Porque fíjense, o sea, estamos hablando de este tipo de participaciones que tiene el Senado. Vaya, a lo que voy es que no la composición, sino la operación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, está como revuelta, ¿no? Vemos de repente al judicial legislando a través de controversias, a través de, ¿cómo se llama esta? Cuando hay más de 3 casos, a través de jurisprudencia, estamos legislando. Fíjate, eso es bien interesante. Entonces, el judicial, a través de la jurisprudencia y las tesis que se manejan con base en ello, de facto están legislando, es decir, corriendo la plana a un poder que no hace su trabajo de perfeccionar y mejorar y generar leyes aplicables. Tan solo un dato muy interesante. Hace unos meses nos congratulábamos mucho de la ya por fin reelección de alcaldes, de presidentes municipales, ¿no? Que el sistema y que los incentivos, ok. Pregunta, ¿y ya tenemos la reglamentaria de esa ley? Y no. No. ¿Qué va a pasar en estos próximos comicios? A los que ya están cubiertos bajo esta paraguas de esta reforma, ¿tenemos la reglamentaria? No. ¿Para cuándo vamos a tener la reglamentaria? ¿Quién sabe? Y entonces, una reforma que se anuncia como de gran alcance, se diluye en la nada, porque justamente la operación de nuestros poderes está como contrahecha o revuelta. Y entonces los senadores están más preocupados por ejercer estos nombramientos y profesionalizar a algo que podría ser otro poder u otra instancia, y no su labor legislativa. Y luego vemos a los diputados más preocupados por repartir dinero. 10,000 millones de pesos en este presupuesto apartaron para ellos para repartir 20 millones, ¿cuántos? 20 millones de pesos por distrito, que es una función ejecutiva. Y vemos al Ejecutivo mandando iniciativas de ley, de reformas estructurales, que debería ser, además de la ejecutiva, una función legislativa. Y entonces, aquí como que el asunto a mí se me revuelve. Entonces, sí, a un nivel intermedio está bien analizar y ver y aplaudir que nuestras instituciones, algunas, se profesionalicen y avancen. Pero en términos de equilibrio, de control, de operación de poderes, no sé cómo querer. Fíjate, ahí en eso iba yo, en el tema de los equilibrios, porque en este tema de que digamos, los magistrados, así igual que los otros magistrados del tribunal, o sea, sean nombrados por el legislativo, eso de entrada creo que limita un poco el tema de la autonomía de los poderes. ¿Por qué? Porque yo como legislativo, como mejor dicho, digamos en tema partidista, yo soy quien te apoya, quien te aprueba, entonces ahí creo que establece una relación la cual no es de autonomía, y ese es un tema muy importante
importante en el tema de la independencia de poderes, principalmente el Poder Judicial. No sé en este sentido qué piensas, Guillermo. Sí, y lo que han manifestado es muy interesante porque, bueno, yo recuerdo mi experiencia que tuve 6 años en el Tribunal Electoral, muchas veces se dice eso, ¿no? Aquí las cosas se resuelven o se deben de resolver de manera jurídica, no política, ¿no? Para empezar, ¿no? Y a partir de ahí la tarea de los órganos electorales funcionales es muy importante porque, bueno, en ellos recae toda la parte de resolución de nulidades, de recursos, de apelación al juicio de inconformidad, de reconsideración, inclusive la revisión constitucional electoral, ¿no? Que es esta parte que el Tribunal Electoral Federal y sus salas conocen como una segunda instancia de recursos que se promueven ante los tribunales electorales locales, ¿no? Y muchas veces inclusive se pone ahí la autonomía. Bueno, si yo tengo mi tribunal electoral de Guanajuato y ya resolvió un determinado recurso, ¿por qué se ha de ir, no? Hasta una cuestión federal, ¿no? Y inclusive yo ahí me recuerdo claramente algunos ejemplos que puedo señalar, ¿no? Que se basan en cosas que estamos considerando de la profesionalización que se busca, lo que dice el doctor Macías de los perfiles, ¿no? Yo me acuerdo que uno muy concreto era precisamente cuando hay vinculación entre el Tribunal Electoral local y el federal, ¿cómo podría cambiar tanto una sentencia de un tribunal a otro, ¿no? El Tribunal Electoral Federal revocaba la sentencia local, ¿no? Un criterio lo puede manejar tan distinto, pues muchas veces iba a partir de ahí, ¿no? Del perfil inclusive del propio juzgador o de cuestiones políticas, ¿no? Otro muy importante era que muchas veces no conocen estas personas, yo no digo que estos, pero bueno, que magistrados electorales federales no ubican desde luego todo el contexto de entidades federativas, inclusive de sus municipios, ¿no? Yo recuerdo el caso concreto de la sentencia del Tribunal Electoral cuando fue la de Cherán, donde nos ordenó realizar su elección por usos y costumbres. Pues nosotros le planteábamos que había muchos problemas, no nada más con Cherán, sino con todas sus dos tenencias que integran el municipio, ¿no? Y nos decían, bueno, pues sí, es que mi sentencia es de textura abierta, ¿no? Para que tú ahí le metas, ¿no? Le saques, ¿no? O sea, no había un conocimiento de la realidad de parte del juzgador federal desde allá, ¿no? Puntos muy importantes. Y lo otro también que se mencionó, ¿no? Tampoco hay mucho conocimiento de los tribunales electorales por parte de la ciudadanía. La ciudadanía, si bien ya sabe que su voto no quedó en la urna y que ya hay un instituto o mesas receptoras y que los cuentan, muchos todavía no ubican la importante función que lleva a cabo el jurisdiccional electoral, ¿no? Que como decía un magistrado cuando tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años, decía, las elecciones ya no se ganan en las urnas, no se ganan en los tribunales, ¿no? Así tal cual. Fíjate, lo que estás diciendo es muy importante porque estamos eligiendo entonces bueno, nosotros, como si yo fuera senadora, bueno, hay un sueño guajiro, ¿no? En este caso están eligiendo, digamos, un poder que en temas electorales es que al final es el más importante o es muy importante porque efectivamente las elecciones ahora parece que se han judicializado. Entonces, con mayor razón, creo yo que el tema de que se nombre, y peor tantito, sin tantas, digamos, temas de conocimiento y todo esto, como hemos dicho, nada más por designación, creo que esto implica pues una limitación muy grande al tema de la democracia en México. Entonces, hay un tema pendiente ahí, y yo creo que también otra cosa que va a cambiar es que hay, o sea, digamos que no sea el Senado quien lo elija, sino internamente, así como el Poder Judicial tiene una carrera interna, digamos una carrera, sí, ¿no? ¿Cuál es la carrera de servicio profesional? Y ahí ir eligiendo, ¿no? O sea, ¿por qué los órganos no pueden elegir de manera autónoma a sus magistrados? A mí me parece que eso sería importante y no que pasen por la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. Creo que esa parte es la que ha limitado mucho el tema de la autonomía, ¿o no? Sí, definitivamente, porque como tú dices, bueno, los institutos electorales ya tienen el servicio profesional electoral, es parte de inclusive de la última reforma, ¿no? Y actualmente todos están trabajando en ello, en alinearse en los mismos criterios en cuanto a elementos de jerárquicos, de subir de cargo, de asunción, etcétera. Pero sí, el Tribunal Electoral, bueno, te pide obviamente ciertos requisitos, la materia electoral, tener el título de licenciado en Derecho, una antigüedad mínima de 10 años para poder ser magistrado. Pero sí, desde luego acudes a la entrevista y bueno, pues a partir de ahí ya se toma la... Pues ahí está un tema pendiente, ¿no? Lo que sí es que nuevamente me parece a mí que los partidos dejan ver pues su fuerza en el nombramiento de estos nuevos magistrados, pues evidentemente no van a elegir a alguien que no les convenga, ¿no? Es un tema de sobrevivencia política. Muy bien, vamos así, no sé si quieres decir algo más, Macías. Muy bien, vamos al siguiente tema, que es el tema de Duarte.
o sea, curiosamente estamos platicando aquí en el programa que bueno, que digamos el haber dejado el gobierno no era suficiente, sino un orden de aprehensión, parece que nos escucharon, ¿no? Y entonces bueno, pues ya pues la procuradora, ¿no? Dijo que ya tenía un expediente, que ya lo había leído el juez y que se hacía la orden de aprehensión. Entonces, la verdad es que, como habíamos dicho, uno como politólogo o como persona analista, uno dice, ¿por qué una aprehensión justo en la hora? ¿Por qué solo echan a la cabeza en esa aprehensión? Digamos, ¿por qué, digamos, cuál es, más allá, digamos, como bien decías, Macías, qué hay más allá de esta aprehensión y si en verdad se logrará la cárcel para Duarte? Macías. Sí, bueno, hoy justamente hay un titular muy interesante del Financial Times, ¿no? Un diario inglés, donde dice que Javier Duarte pues finalmente es un show, ¿no? Dice, es un show, es como los voladores de Papantla, donde el pueblo mexicano está presenciando a ver en qué momento roza el suelo y se estrella contra el suelo, ¿no? Entonces, pues es un dato pues interesante, digo, y también tomarlo con reservas el Financial Times, pero pues lo que plantea es interesante en el sentido de si no representa al chivo expiatorio o al cerdito expiatorio que el régimen requiere como para exculparse y lavarse las manos y con las manos medianamente enjuagadas seguir avanzando en este discurso de pro transparencia y anticorrupción, ¿no? Entonces el caso es lo que alerta y que me puso a pensar, ¿no? Estábamos acostumbrados a las grandes aprehensiones de inicio de sexenio, ¿no? Los grandes campanazos, bueno, el quinazo y el vaso pues eran como el prototipo, ¿no? De dar la gran campanada al inicio para demostrar. Ahora con este caso de Javier Duarte de Ochoa, me preguntaba, ¿no se estará inaugurando ahora las grandes campanazos de fin de sexenio, ¿no? Ahora a tratar de ofrecer a la opinión pública la aprehensión de un pez gordo, y en este caso pues, literal, ¿no? Un pez gordo, como para, insisto, para exculparse. Entonces, bueno, el caso que lo plantean, en efecto, se está volviendo un show, pero un show demasiado cruel, ¿no? Porque el baile de las cifras, pues ese sí nos deja totalmente fríos, ¿no? Hoy también se publica una nota donde el daño patrimonial de Veracruz se calcula ya en 180 mil millones de pesos, o sea, son cifras ya alarmantes. Sí, de escándalo, pero escándalo ya bizarro, ¿no? En la mañana platicaba con un colega cuando él estuvo haciendo su doctorado en Estados Unidos. Me recordaba el caso de un gobernador demócrata que tuvo dos problemas al inicio de su mandato, dos grandes problemas. Uno de ellos es que cambió las cortinas de su oficina y toda la gente se enfureció demasiado, porque cómo es posible que con el dinero de los contribuyentes alguien estuviera haciendo gastos tan suntuarios como cambiar las cortinas, que además estarían en buen estado. Y entonces fue tanta la presión y la opinión pública en torno a este hecho lamentable de dispendio en el uso del recurso público, que este señor de su sueldo, de su dinero, tuvo que pagar el costo de las cortinas, pues para reintegrar a las arcas estatales ese dinero tan dispendiosamente gastado. O sea, imagínense el tema, ¿no? Entonces, y cuando aquí vemos un cálculo de 180 mil millones de pesos de potencial desfalco, que los pague de su madre, o las notas que van apareciendo, que compró una lancha italiana porque le gustó en 10 millones de pesos y se la compró, entonces el tema pues sí se pone verdaderamente preocupante. Sin embargo, pese al anuncio de la procuradora, donde dice que se le está buscando ya en más de 190 países, a un ocioso se le ocurrió entrar al portal de la Interpol. Y, oh, sorpresa, no aparece la ficha roja en la base de datos de la Interpol. Cuando uno ingresa, hay dos links donde están personas desaparecidas
y personas buscadas. Los delincuentazos son aquellas personas buscadas. Entonces tú ingresas, das el link, aparece una serie de fotos y de personajes ahí, le das un clic y despliega la ficha de información, rasgos generales, cómo identificarlo y por qué se le busca. Y resulta que ni el también otro pillazo, tristemente, ya ahora ¿cómo se vuelve célebre, no? Este Padres de Sonora, ni Javier Duarte, que se supone que son los que tienen las sendas órdenes de aprehensión, notificadas por la Interpol, buscados en 190 países, no aparecen en la base de datos de la Interpol. Y entonces, un periodista dice, hay dos maneras para que esto ocurra. Uno, o no es cierto que se haya dado aviso a la Interpol, y no es cierto que se le que tenga ya una ficha roja, y alguien miente, hay una verdad histórica nuevamente que a lo mejor no es verdadera, o la otra, el gobierno pudo exprofesamente, el gobierno federal, solicitar a la Interpol que no se publique la ficha roja de estos personajes. Claro. Ambas posibilidades demasiado lamentables. Entonces, así como de que la orden de aprehensión y que sea buscado en 190 países, queda muy en entredicho y parece entonces que la opinión del Financial tiene cierto sustento de que solo se nos está vendiendo un show. No, y fíjate, además recordemos cuando, bueno, digo, no tan lejos del caso, se aprendió a la maestra de este Gordillo, o sea, no se le dijo, no, ya tenemos toda la presión, ya tenemos expediente, te vamos a atrapar, ¿no? Sino que le llegaron, ¿no? O sea, estás atrapada, punto, ¿no? Y entonces se la llevaron inmediatamente y la prendieron. Entonces, ahí sí se fue nada de que le andaban avisando, ¿no? Y bueno, ya acá es interesante porque ya tenemos el expediente, ya está la orden, ya. Entonces, como que decían también burlándose los caricaturistas, ¿no? Que estaban avisando, ¿no? Para que el otro huyera, ¿no? Entonces, me parece también esto muy interesante, e insisto, también la figura de Osorio Chong junto a la procuradora en esta intención de decir, miren quién está detrás, ¿no? De esta intención de, digamos, hacer justicia en el caso Veracruz. Entonces aquí nuevamente creo que parece ser que, creo, y aquí es lo que ustedes opinen, creo que detrás de esta intento o propuesta de aprehensión o intención verdadera, hay un tema, creo yo, de ir limando, digamos, asperezas ante el mal gobierno que hoy, digamos, la confianza de Enrique Peña Nieto es impresionante. Entonces yo sí creo que si el PRI quiere ganar las elecciones, tiene que trabajar en hacerse, digamos, de temas positivos en estos tiempos, y podría ser uno, no sé. Pero, mira, es que el tema, nomás por el número de dinero involucrado, yo me pregunto, ¿quién puede desviar o ejercer mal, ¿no? O ejercer un daño patrimonial a una entidad federativa por 180,000 millones de pesos? O sea, ahí todo mundo estamos involucrados. O sea, esto no se enjuaga con un orden de aprehensión ni metiéndolo al bote al cuate, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tantos candados, tantas aquí en la universidad para comprar un libro, libro? Bueno, vamos un corte y regresamos con los problemas de los profesores. Muy bien. Bueno, también siempre se me olvida comentarles la página de Facebook, Contrastes de FG mayúsculas. Por favor, cualquier comentario, estamos ahí pendientes de esta página. Muy bien. Fíjate que aquí tienes toda la razón. O sea, también sí creo que aquí hay no solo uno, sino varios, sí, miles, ¿no? Porque, digo, sí, nosotros para un tema de fiscalización nos tienen hasta el lápiz, ¿no? Contado. Entonces aquí fíjate que, digamos, estamos viendo cómo están entonces metidos al gobierno federal, ¿no? A ver, Macías, esos datos, por favor, que sí me tienes impresionado. Sí, bueno, es una nota que aparece hoy en el proceso de internet. Ajá. Entonces, pues son datos muy interesantes que empiezan a surgir. Y fíjense, casualmente, de la última reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso Local Veracruzano, ¿no? Donde exponen, por ejemplo, que la deuda pública bancaria reconocida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asciende a 48,183 millones de pesos. O sea, eso dejaron de deuda.
Ok. 48,000 Órale, millones ¿Qué tal, de sus 180,000, más 12,800, o sea, 13,000 millones en pasivo circulante. ¿Esto qué es? Deudas con contratistas no pagadas, ¿no? Obras públicas ya concluidas no pagadas, proyectos, proveedores ya con insumos ya entregados o gastados no pagados, ¿no? Terceros institucionales y medios de comunicación. Entonces súmesele a los 48,000 de deuda más 12,000 de pasivos no pagados. Además de otros 12,000 en administraciones pendientes, es decir, reparto de presupuesto que tenían que hacer con ayuntamientos, que incluso en algún momento se manifestaron y denunciaron ya algunos ayuntamientos, y más un pasivo contingente que la Comisión de Hacienda del Congreso también está documentando de 1,363 millones en juicios pendientes, más 38,000 millones de cuentas pendientes por regularizar, más 3,000 millones en resolución de fideicomisos, más 5,500 millones en juicios perdidos con la empresa Finamed en la Secretaría de Salud, y así sigue, ¿no? Tampoco se transfirieron recursos al Instituto, al IPE, al de pensiones estatal, no le pagaron a la empresa veracruzana, no le pagaron a pensionados vitalicios, tampoco solventaron pasivos con contratistas y proveedores, y hoy ya no le pagaron ni le transfieren a nadie, dice un No, y como diputado, siempre ¿no? los jubilados, ¿no? Qué fuerte. Y la universidad, Y la universidad. y fondos para 11,000 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Social tampoco ya no se entregaron, 11,000 millones en subsidios para la educación. No, Unas bueno, cuentas de 10,000 no, no. hasta sumar 180,000, que insisto, es lo que está reportando la Comisión de Hacienda del Congreso local en una contabilidad o en un agrupamiento que denominan daño patrimonial, es decir, se perdieron, se ejercieron mal o se dejaron de ejercer, más la enorme deuda así de 48,000 millones de pesos. No, y si eso es así real, estas cifras, lo que está sucediendo entonces es que se va a encubrir este acontecimiento, y entonces vamos a ver cómo pues nunca va a concretarse esta aprehensión, ¿no? Ahora, Guillermo, ajá. nada más digo, Sí. en colofón, colofón dice, ahora, aquí hay una notita que andaba perdida. Obvio que ante 180,000 millones de pesos, Sí, es un montón de dinero. pero por ejemplo se dice que en Colima el exgobernador Anguiano desvió más de 2,200 millones de pesos, Ah. ¿no? Y si nos vamos, y ahora, Padres, ¿cuánto le están? Digo, ya, esto nomás porque apareció por ahí perdido Colima, o sea, no se notaba, O sea, porque y que no ha solo hecho eran tanto. 2,000 millones de pesos, o sea, 2,000 millones de pesos, No, bueno, ¿no? qué horror. Entonces, yo creo que, digo, insisto, Duarte y todos los demás, yo creo que hay severas responsabilidades que ya no son personales. No, sí, Guillermo, en este caso sí, pero digo, estas cifras son de verdad alarmantes. Sí. No, bueno, primera es lo que analiza, ¿no? La parte que es interesante, ¿no? Como una estrategia que está utilizando el partido como para ir en contra de tus propios militantes, ¿no? Y otro ejemplo, pues también lo vimos en Michoacán, ¿no? Con el exgobernador Reina, ¿no? Que en la tarde lo aprendieron y en la noche él estaba en el penal, ¿no? Entonces ahí también suena interesante eso, que parece que cuando se quiere aprender se hace de inmediato, y cuando no, ¿verdad? Esto lo planteamos aquí, que era un mes, que apenas iban en la parte de suspensión de derechos políticos, que venía el juicio político, que fue muy avisado. No, pero no, Paso a no, paso. además es que él pidió permiso de... Para la Sí, realizar la sí, investigación. y la No, él edición dijo, del no, me se acuerdo, ¿no? retiró, no, o sea, no le hicieron, digamos, no le pidieron, sino él se quiso, y no para empezar, ¿eh? Ajá. Entonces, por un lado, sonó como una especie de estrategia, ¿no? En el caso del Bester y demás, gente relacionada con el partido, que, bueno, se está combatiendo, y por el otro lado, estos otros tipo también de funcionarios. Lo que menciona, ¿no? La parte del desvío que suma 280,000 millones, porque por ahí mencionaban que sí, que lo principal es obligarlo a devolver lo que se robó a él y a sus cómplices, ¿no? Y señalaban más o menos lo que ubicaban a cuáles eran sus grupos, ¿no? Muy definidos. Dice el entorno familiar, 1, 2 funcionarios y 3 empresarios, ¿no? Y definitivamente yo creo que son más, ¿no? Porque es toda una red, a final de cuentas, que operó. Es un desfalco tremendo en la cantidad que... Pero digo, cuando dejas de transferir 10,000 millones de pesos, por ejemplo,
de Gasto Social y la Secretaría Federal de Ya Desarrollo sé, Social claro. y la Auditoría Superior de la Federación Sí. y el órgano de fiscalización del Estado estatal y la Cámara de Diputados y en fin, y la propia opinión pública. ¿Dónde estábamos cuando se dejaron de pagar cuentas por 10,000 millones en salud, en educación, en pensionados? Bueno, el propio movimiento que trató de gestar la universidad, que parece que ahora con un nombramiento ya se aplacó, ¿o qué? ¿No? Ya formó parte del gabinete y ya se me olvidó, digo, porque pues la señora rectora encabezó un movimiento que con mucha oportunidad advertía hace un año que empezaron ya fuertemente a cuestionar, ¿no? Digo, llevaban ya, y lo demostraron en papel, ante instancias, recurriendo, ya llevaban 2 años, pero el año pasado ya decidieron la marcha, salir a la calle, la opinión pública, salir a presionar, desde hace un año, y no se activa ningún poder superior en aras de un interés superior, cuando se estaba perdiendo el dinero a carretadas, digo, ya en cuentas de 10,000 millones de pesos, pues ya tienen que sonar, ¿no? Y entonces por eso vuelvo a lo comentario anterior, ¿qué pasa con el equilibrio y el funcionamiento de los poderes? Porque imagínense si alguien le hubiera llevado la elección a Duarte a tribunales, ante los 7 magníficos, seguramente No iba a salir bien librado, Claro. iban a fallar en favor de él, porque no había había expediente sido completo. una elección limpia, porque era justificable y demostrable, pero fíjense qué calaña de personajes están llegando a los poderes públicos, en este caso al Ejecutivo, por vías electorales muy limpias, pero en procesos presupuestales, fiscalizadores y de control bastante desaseados. Entonces yo creo que también se nos está perdiendo el foco de la profesionalización de las instituciones cuando no somos conscientes del funcionamiento y la operación de los poderes. En este caso estamos hablando que el poder ejecutivo a nivel estatal está en un estado de desastre nacional. Porque no hay un gobernador hoy día que salga limpio. Claro, ante 180,000, 2,000, 50,000, No, ya miles, pues, ya quien salga no es con nada, ¿no? 200, Ya, es un eso caballero. sí. Aquí este señor solo especuló con 200, se construyó un rancho. Robó Vaya, poquito. eso, entonces, ahí, como poder, el Ejecutivo, fíjense nada más, esto, lo que Duarte viene a evidenciar, lo que algún analista o algunos analistas dijeron hace un tiempo, cuando el Ejecutivo Federal perdió protagonismo y cuando se hablaba de que por fin le habían amarrado las manos al presidente y que ya habíamos entonces fracturado ese enorme presidencialismo, algunos columnistas decían sí, pero ahora han creado virreyitos. Sí, ahí está una El cosa. virreinato en las entidades federativas. Bueno, qué cruda realidad, ¿no? Verdaderamente, o ni siquiera son virreyes, son No. encomenderos, ¿no? Están expoliando sus haciendas de una manera brutal y salvaje. Entonces, bueno, ahí... No, pero el además tema te es voy muy a decir una profundo, cosa. creo yo. Fíjate, se conjugan 2 cosas. Son casi casgo, pero también un intento de un presidencialismo fuerte. Y aquí Enrique Peña Nieto se ha demostrado y ha tratado de ir controlando al partido. Y entonces la siguiente pregunta que hay que hacer es, ¿no sabían ellos de estos desfalcos? ¿O se fueron beneficiando también? ¿Sí me explico? Entonces, Son sí muchos son... millones. Exacto. Muchos Entonces son millones. caciques que seguramente digamos, responden también a unas otras cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, y digo, ya con este análisis, pues no lo van a atrapar, ¿no? Sí, Guillermo, para que... Así que, por ejemplo, se habla de PGR que mantiene 32 investigaciones abiertas, ¿no? Contra empresas implicadas en el caso. Pero bueno, sí, no es por ahí del todo, ¿no? No es de, fueron 32 empresas donde se desvió todo el dinero, es como lo mencionamos, ¿no? Es cuestiones de autoría, de fiscalización, pues, de elementos federales, no nada más estatales, ¿no? ¿En qué momento nadie se dio cuenta? ¿En qué momento se dejó ir, ¿no? De toda esta ola de desfalco? Y además todo lo que se dice, ¿no? O sea, se está investigando por cuestiones de lavado de dinero, inclusive de cuestiones hasta de delincuencia organizada, por ahí también se menciona, ¿no? En fin, son muchos elementos, ¿no? Que no se frenaron a tiempo, que no nada más basta considerar, ok, son tales empresas que se hicieron en oscuridad o fantasma, pero donde está todo el dinero, donde se hizo la operación. No, yo creo que finalmente es una red de implicados. Totalmente, incluso fíjate, en abono de lo que comenta aquí el doctor, ¿qué es el Consejo Nacional de Seguridad? Anunciaron una intervención en Veracruz.
¿no? Porque también ya se dieron cuenta que el estado de delincuencia Está muy y grave. de violencia en el que yace Veracruz es gravísimo hoy, ¿no? O sea, Antes no. Antes no, antes el dinero no se perdía, antes no había esa hiperdelincuencia desatada que por más cuerpos y cadáveres y desaparecidos que se daban, se comprobaba la participación de policías locales de manera brutal, porque digo, esto no sé qué otro término pueda ocurrir, y no pasaba nada. O sea, vaya, una omisión, ¿no? por poderes, una omisión del mismísimo pacto federal, ¿no? Si por cuestiones menores en otras épocas de nuestra vida nacional se trataba de invocar el pacto federal en este sentido de emergencia, ¿no? Una parte, y ahora no es una, son unas partes del país que se están desgarrando, que se están desgajando, que se están yendo al vacío, y una omisión total de que no pasa nada más que de notas picantes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, son muchos muertos, son muchos millones, son muchos implicados, para suponer que esto solamente es de la implicancia de unas personas o de una red de corrupción o de esto. Creo que, insisto, tiene otras raíces, ¿no? No, bueno, lo que has puesto en la mesa a mí me parece que es sumamente, digamos, grave, porque no, o sea, como tú dices, no se trata de una persona, se trata de muchas, y hasta qué punto, por ejemplo, digamos, nuestras instituciones, como bien lo señalas, ¿no? Que pretenden la transparencia, que pretenden la rendición de cuentas, no están funcionando. Entonces yo vuelvo y siempre lo he dicho, o sea, ¿de qué sirve que tengamos tantas instituciones que estén, digamos, de alguna forma observando, controlando, fiscalizando, si al final, con un tema político, no ven, no escuchan? Y entonces, esta parte es reiterada en el caso mexicano, porque parece ser que las instituciones, cuando tienen que funcionar y hacer lo que tienen que hacer, no, pero cuando se trata del trabajador, cuando se trata de la persona media, del ciudadano, bueno, una fiscalización, impuestos, ¿no? La justicia, ¿no? ¿Cuántos no están en la cárcel por robar 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 3000 pesos, ¿no? Y están ahí en condenas que ni siquiera se les han hecho juicios, ¿no? Y sin embargo, estos grandes personajes se les está buscando. A los becarios con las que trabajan y perciben 2 ingresos los detecta el SAT, pero Exacto, ¿no? Y son conminados a dejar, y acá 180,000 millones Nunca de pesos. nadie los Y vio. el SAT no se dio cuenta de que había cuentas, vaya, es que ¿dónde están además? No creo que abajo del colchón de alguna abuelita, ¿no? Se inyectaron, vaya, están circulando, están en inversiones, están... Digo, no estoy diciendo que los 180,000 se los hayan robado. Claro. Vuelvo a insistir, se está hablando de un daño patrimonial que todavía es más grave, ¿no? O sea 180,000 que por errores, por omisiones, por falta de administración o por falta de administración, más el robo, los 48,000 de deuda. Bueno, habría que ver en dónde están. Se presume que hay obra pública inconclusa, de mala calidad, a precio inflado, pero bueno, falta documentar dónde quedaron esos 48,000 millones de deuda, ¿no? Si realmente se gastaron o qué pasó, pero la presunción hasta el momento es que son 180,000 millones de pesos no debidamente comprobados, no claramente comprobados. En muchos se ignora dónde está ese dinero, si se administró o no, en fin. Entonces, fíjate, y con esta supuesta orden de aprehensión, digamos, ¿cómo se matan 2 pájaros de un tiro? Porque dicen, bueno, ya está, o sea, si es culpable, ¿no? O sea, es él, punto, los demás no sabemos, es él, hay una orden de aprehensión, y con eso dice, cumplimos con esta parte de la legalidad. Y entonces dices, oye, ¿no? Entonces con eso los mexicanos se nos olvida, ¿verdad? O a lo mejor como Shelly Yengón va a aparecer en una mansión con cerros y placas de dólares, ¿no? De todo. Pues mira, qué sé yo. pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, vamos a ver si se logra esta orden de aprehensión o simplemente nada más fue un llamado, ¿verdad? Un show, Un show, exacto, un show, ¿no? Vamos a ver, eso nos lo dirán los siguientes días. Muy bien, vamos con el último tema, porque como siempre ya se nos fue el tema rapidísimamente. El último tema, que son las elecciones en Estados Unidos, y bueno, ya fue el tercer debate, y bueno, la verdad, finalmente, bueno, en mi caso, no voy a hablar por otras personas, me da muchísimo gusto. Parece ser que las encuestas finalmente le dan ya
digamos, lo pone abajo de Hillary a Trump, y parece que ya la candidata, bueno, va, digamos, por arriba. Esto me parece muy importante porque, bueno, la verdad es que independientemente de que hay, digamos, contrapeso en Estados Unidos y que llegaría y también hay líneas ya nacionales que seguir, creo yo que su carácter y su forma de ser sí le pondría un carácter a lo que es la política internacional y directamente la relación con Estado, con el caso mexicano, ¿no? Entonces, entonces digo, no sé si están de acuerdo que en el tercer debate, ya con esto la candidata Hillary, digamos, va arriba de Trump y ya es seguro, o por lo menos ya es mucho más seguro que anteriormente, que gane la elección precisa de Estados Unidos. Bueno, en esta mesa se había anticipado hace como... Yo tenía miedo de Trump, yo sí tenía meses miedo. Que, Yo sí tenía miedo de Trump, era que la democracia norteamericana, estadounidense, iba a encontrar sus formas y sus maneras de procesar esto, ¿no? Lo habíamos comentado en algún momento. Pasaron por ratos de un fuerte estreñimiento, pero creo que ya se está desahogando, ¿no? Bueno, si nos pusiéramos chistosos, diríamos que las elecciones además están como latinizando, ¿no? Ya hay guerra sucia, ya hay descalificaciones. No, la guerra sucia viene, bueno, sí. La campaña negra nació en Estados Unidos, sí, más sí, técnica, sí. a lo mejor, ¿verdad? Nosotros un poco más. Por eso digo, además sí, a nuestra pues, forma, bueno. ¿no? Nuestra manera Sí. de videos, denuncias. Bueno, por sí. eso ya está poniendo así como en nuestros términos, digo, tratando de ponernos chistosos, ¿no? Que evidentemente no es un chiste que los procesos electorales vayan de esa manera, sin embargo, se presentan incluso hasta con este picor, ¿no? De amenazas de descalificación del proceso electoral si no me favorece, ¿no? Sí, que va a desconocerlas y dices, bueno, con muchas, eso perdió. Muchas caras largas, ¿no? Sí. Y la respuesta esperada, digo, de una realidad como aquella donde se dice, oye, cuidado con lo que dices porque estás poniendo en entredicho 200 años de nuestra historia. Sí, no, eso fue la causa. Entonces, digo, por eso trato de resaltar estos elementos, ¿no? De que incluso con estos datos atípicos presentados así. O sea, evidentemente fue una campaña totalmente atípica, pues, para propios y extraños. Transcurrió por caminos y veredas ya no muy explorados últimamente, ¿no? En efecto, las guerras sucias, las campañas negras y todo, pues evidentemente traen otras patentes que no se inventaron en México, aunque aquí se han perfeccionado y se han llevado a niveles de maestría, ¿no? Pero lo que digo es que este proceso se presenta así, de esta manera un poco atípica, pero a mí me fue sorprendiendo cómo en muchos personajes sensatos fue generando caras largas, ¿no? A mí esos comentarios que hacíamos hace algunos meses, esta confianza de decir, bueno, esta sociedad va a encontrar su manera de no despeñarse tanto, ¿no? Ahora, no con esto digo que ambos candidatos pues nos generan muchas dudas, ¿no? Quizá en los estilos es más claro por quién te puedes decantar, ya en las agendas políticas, en la política internacional, la propia agenda económica, pues digo, los estilos son diferentes, pero siempre pues queda un dejo de preocupación, digo, no olvidar es el imperio el que se está sí, pero ahí fíjate colgando a sí mismo. Entonces, vaya, en este sentido, pues sí, la preocupación es fuerte, pero vean también la lectura que nos da, ¿no? Hay una frase del debate de la Hillary. Nuestra colega. Cuando dice y hace mención de que el petróleo, ya no dependemos del petróleo árabe, aunque ellos siguen teniendo la capacidad de imponer el precio, ¿no? De fijar el precio, ¿no? Entonces, esta frase es muy interesante de cómo la globalización se está reglobalizando. O sea, finalmente el imperio tiene que reconocer que el mundo es global, que el mundo es complejo, que el mundo tiene otros equilibrios, que el mundo tiene otros pesos, y eso, digo, es parte de lo que la democracia norteamericana tiene que asumir. En ese sentido, es muy interesante, si nos ponemos entonces
posmodérnicamente filosóficos. Un Trump era inexplicable. Sí, y era ¿No? parte de la Era- premodernidad. Exactamente. Sí, En claro. este sentido, digo, por eso esa frase era muy interesante, ¿no? No dependemos, pero sí, la FED sigue teniendo ese poder de fijar el petróleo, el precio del petróleo, y es al son que bailamos y zapateamos todos los que estamos metidos en el mundo energético petrolero, incluido México, incluido muchos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues qué bueno que ya se va decantando pues una solución pues acorde a los tiempos, ¿no? Pues sí, Guille, por ahí. Sí, pues en efecto, ¿no? Lo que algunos han calificado como la más mezquina carrera presidencial, ¿no? En los Estados Unidos, y es interesante, yo creo, sobre todo en dos sentidos, ¿no? De que se va como viendo de qué manera parece que va a ser el resultado de la elección. Un Trump que al hablar de la derrota decían ahí, bueno, pues es que si esto de la derrota, él mismo ya se está como declarando perdedor, ¿no? Y por el otro lado, bueno, el no reconocerlo, pues yo creo que es parte ya de su propia personalidad, ¿no? De que ha sido de esta manera como ha tomado las cosas, una falta de seriedad. Y bueno, pues ¿qué podemos esperar? Yo por ahí veía un video de para unos 7, 8 años o 10 que se subió a un ring, ¿no? De la Federación de Lucha Libre de Estados Unidos, ahí a luchar, ¿no? Pues la seriedad del candidato y lo que representa, ¿no? Y bueno, pues la encuesta de CNN, ¿no? Que señala que la candidata Hillary gana el debate, este tercer debate, con 13 puntos de diferencia, ¿no? 52 contra 39, pues ya 19 días de la elección. El debate del 26 de septiembre fue el 62% de Clinton contra 27 de Trump. Y bueno, pues se repite una vez más, inclusive toda la tendencia, ¿no? De ya una diferencia de 13 puntos, que bueno, no sé en qué medida pueda ser también el resultado de la elección, pero si fuera, bueno, pues creo que ya hay una claridad, ¿no? Mayor en cuanto a cómo se podría definir el electorado. Y bueno, y fíjate que aquí lo que dice Macías es bien interesante, o sea, como si efectivamente era un ciudadano que no era, digamos, el prototipo, ¿no? Pero digo, independientemente de los resultados, pues sí dejó ver pues todo el racismo que hay todavía en Estados Unidos, y eso sí dejó ver claramente, digo, para sorpresa de Dicen que a muchos. los de closet los logró sacaron. sacar, ¿No? Entonces eso dejó ver, digo, también dejó ver como también, digamos, las instituciones norteamericanas sí necesitan algunos cambios. Creo que los debates fueron realmente, digo, a lo mejor porque no estamos acostumbrados, pero descalificación tras descalificación, y yo creo que eso no genera una mayor democracia, digamos, una falta hasta de respeto, ¿no? Entre ellos. Y lo que sí dejó ver, como que también fue muy escandaloso, digamos, no quiero decir machismo, pero sí hasta, digamos, una situación de encono muy fuerte contra el tema del género, ¿no? También. Entonces, deja ver muchos temas ahí, un tema como, pues los gringos no están ausentes de este tema de la discriminación de género, de la violencia, del racismo, ¿no? De la pobreza, ¿no? Entonces, dejan ver, digamos, al mundo, finalmente, de qué están hechos también, ¿no? Entonces, con eso ya me están indicando a terminar el programa. Se nos fue el tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros. Queridos radioescuchas, les agradecemos su atención. Por favor, envíen sus comentarios y opiniones a nuestra página. Y recuerden, tenemos nuestra próxima cita el próximo lunes a las 8 p.m. Buenas noches.